Uno. Hola amigos, estamos nuevamente con nuestro amigo Alfonso Bravo, quien se encuentra ya en Metepec, para platicar sobre lo que pasa en este populoso Estado de México en esta última semana del mes de febrero del 2021. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Leonel, buenas noches a todos. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema del Estado de México. Se quedaron hace una semana algunos temas ahí en el tintero. Uno de ellos fue el relativo al tema de la nueva constitución que está planeando, ¿no? Tú te comentabas una inquietud sobre este tema. Yo solo quisiera comentar un poco para abrir la plática, que parece que quieren trasladar de nuevo la capital política, en términos figurados, a Texcoco. ¿Por qué lo digo? Porque el senador Higinio Martínez, que todos sabemos es de allá, ahora junto con todo su equipo político, quiere manejar y manipular a la política mexiquense, y ahora, digamos, del lado de la alcaldesa de Texcoco, están planeando, entre otras cosas, en esta nueva constitución, que los organismos de agua, por ejemplo, y los DIFs municipales ya no sean organismos descentralizados y que vayan al gobierno central del municipio o ayuntamiento correspondiente, con esa idea utópica de que centralizando el poder pueden ser más eficientes. ¿Qué opinas de este tema? Para empezar por ahí, don Alfonso. Mira, Leonel, yo haría una reflexión. Yo no creo, la información que yo poseo hasta este momento, no me permite pensar en cambiar la capital del Estado de México a Texcoco. La información o por lo que yo pienso que se pretende ir, es en dividir al Estado de México. Y entonces podríamos tener un nuevo Estado con un nuevo nombre, con capital en Texcoco. Y esto le daría asiento al pretendido llamado Estado de Anáhuac. Y esto significaría una secesión del actual Estado de México. Esto es más o menos mi percepción y cómo se está moviendo, o por lo menos hasta donde me he podido enterar, que es de lo que menos se habla y de lo que más se mueve, ¿no? Sí. De otra manera, como decía yo la vez pasada, culmino la idea. Como te comentaba la vez pasada, cualquier otro cambio no necesitas más que recurrir al constituyente permanente. En este momento no estamos hablando de tener un constituyente permanente, sino se está planeando una nueva constitución del Estado. Sí, hasta hace unos, quizá hasta hace un año, en México país, hablar de cosas como estas, de dividir los territorios de los estados, parecieran un tema de vacilada. Pero hoy, con este gobierno que se autodenomina Cuarta Transformación, prácticamente podemos decir que ya todo es posible. Hasta las utopías más impensables, hasta las que de algún modo se han trabajado. Algunas gentes de la izquierda mexicana han hablado del estado de la Anáhuac, como comentas, lo cual obviamente sería un cambio radical en la vida política, no solamente del Estado, sino de todo el centro de la República. Habría que decir en este caso también, por ejemplo, que hay mediciones que dicen que nuestro gobierno estatal, en este caso el licenciado Alfredo del Mazo, creo yo que también por la dimensión del mismo Estado, es de los que están calificados más mal, precisamente porque no hay una capacidad administrativa y política ya de hacer que el Estado de México sea gobernado de tal modo que la ciudadanía lo vea positivo. Está en el lugar 22 del ranking nacional de gobernadores. ¿Qué opinas? Sí, yo vuelvo a ratificarte
el gobierno del Estado de México, hasta antes de Alfredo del Mazo, y todavía con Alfredo del Mazo, tú conoces perfectamente bien, ha regionalizado el trabajo y administrativamente, de hecho, lo ha entregado a diferentes secretarios de Estado del propio gobierno. Y hasta Alfredo del Mazo no habíamos visto nosotros una parálisis administrativa en ese sentido. Entonces, creo yo que el tema más bien es un tema de rudeza política. Recuerda la plática de la semana pasada. El Estado de México, unido al carro del Distrito Federal, sobre todo en el Valle de México, o la cuenca del Valle de México. Y siempre la pretensión de volver al Estado o al propio Distrito Federal de alguna manera verdaderamente un Estado, no una entidad federativa, y dejar al... Yo creo que la tendencia va por ahí, y aparte porque políticamente esa zona oriente del Estado de México es muy favorable a las ambiciones del senador Higinio y de GAPRE, cosa que no le sucede hacia el otro lado del estado, que es hacia el poniente, el Valle de Toluca, el norte del estado, incluso el mismo sur no es tan favorable en ese contexto, y en términos de población, de recursos, de riqueza, esa zona oriente podría ser muy rentable para un nuevo gobierno. Yo creo que por ahí es donde está avanzando el tema. Te decía que en el camino de esta discusión sobre la nueva Constitución están esbozando por ahí algunas ideas, comentaba yo, y quisiera escuchar tu opinión. Comentan el grupo político de Higinio, y que a la vez es un poco quien controla algunos rumbos de la legislatura del Estado de México, como fue la reforma al tamaño de los cabildos. Ahora están planteando, te decía, la desincorporación de más bien la reincorporación de los organismos de agua y los DIFs a la estructura administrativa central, y que no sean descentralizados. Quisiera escuchar tu opinión, porque a mí me parece que esta es una política centralizada de un gobierno de izquierda que tienen en su vocación, dijéramos así, el centralizar y evitar la descentralización. Quieren que los municipios, el DIF y los organismos de agua, para empezar, no sean órganos descentralizados. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que se ha hablado mucho sobre el tema. Si me lo metes en un tema de descentralización de poder, de combate a la corrupción, fíjate lo que digo, podría tener lógica el centralizar estos órganos, volvemos a la administración municipal como órganos centralizados. Pero, vuelvo a referir, el tema sería entonces de una constitución o de una reforma desde el constituyente permanente. Yo creo que más bien vamos a una nueva configuración. Yo en ese sentido también estoy pensando, como ya se ha discutido en alguna forma, que la nueva integración de los cabildos pase a través de un nuevo proceso de elección de los señores regidores. Creo que van a una concentración más fuerte del poder en ese sentido que lo que estamos viendo en este momento. Y eso no podría prosperar en un constituyente permanente, porque la reforma tendría que pasar por todos los cabildos, y esto dificultaría el tema. En cambio, si te lo llevas al tema de una constitución nueva,
entonces podría prosperar el caso. Okay. Yo creo que van por ahí las cosas. Muy bien. El tema del Estado de México, como hemos dicho, pues siempre es muy amplio. Tú que eres, digamos, ciudadano de allá, de aquellos rumbos, dijéramos, cercanos a la capital y a lo que se mueve por ahí, hay una institución que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Para los que vivimos un poco en la periferia diferente a Toluca, quizás la fuerza y la importancia política de la UAM no la alcanzamos a percibir. La Universidad del Estado de México está en un proceso de cambio de dirección, de rectoría. Esta semana están ahí los candidatos, etcétera. Ha tenido un avance significativo la universidad en su desarrollo. Quisiera que nos platicaras un poco el contexto, la importancia que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México y qué importancia tiene en el ámbito del juego político lo que ahí se mueve, porque hay muchos intereses estudiantiles, académicos y obviamente políticos. Claro. Mira, primero habría que decir que la universidad ha jugado un papel fundamental en los últimos años, por decirte, desde su creación hasta la fecha, desde el famoso Instituto Científico y Literario, siempre ha sido una pieza fundamental en el entorno del gobierno del Estado de México. No solo cuando tenían el instituto, sino en ese mismo tránsito, cuando se concede la creación de la universidad y su autonomía. Pero siempre la universidad ha estado en el eje, en el centro del poder en el Estado de México. A excepción de los últimos gobernadores, varios de los gobernadores, hasta un presidente de la República, se vanagloriaban de haber pasado por el Instituto Literario de Toluca. Y entonces, podrías decir el caso con toda la discusión alrededor de Adolfo López Mateos y su paso por las aulas de la universidad. Pero lo que yo te podría decir es, el grupo de los rectores y los rectores de la universidad tienen un peso político específico dentro del propio gobierno del Estado. Yo te podría decir que han sido sujetos permanentes en la estructura del gobierno del Estado desde hace muchos años. Y no podías revisar la historia de la universidad y no podías revisar la historia de los rectores cuando casi todos ellos pasan a formar parte de la estructura del gobierno al terminar sus procesos. Y tienen una influencia incluso a la hora de la decisión, o por lo menos a la hora en que se daba en el PRI, la decisión sobre los gobernadores. Tiene un peso específico. Sí, simplemente para... Estamos metidos en un proceso. Sí, adelante, adelante. No, estoy bien. Me decías tú, habría que recordar. Habría que recordar que la universidad, bueno, hoy está, el rector es Alfredo Barrera, y esta universidad, un poco para poner ciertamente en, pues digamos, en contexto, según la información que hay alrededor de 92,000 o 93,000 alumnos, es decir, es una cantidad muy importante de fuerza académica que ahí sale, hay proyectos de investigación de buen nivel, está la ciudad universitaria, que es también muy bonita, por cierto, para los que no la conozcan, pues hay que darse una vueltita por ahí. Es decir, en un análisis político el Estado de México no puede estar fuera de la óptica, fuera de nuestra mirada, de nuestro telescopio, el tema de la universidad. Habrá que estar pendientes pues a lo que ahí suceda porque, como bien dices, la vida política del Estado y del gobierno estatal o del grupo político que gobierna el Estado está de la mano de la universidad y viceversa. Sí, fíjate que el tema de la universidad es un tema interesante porque incluso tradicionalmente habíamos contado con un candidato de unidad a la rectoría de la universidad. Y hoy estamos contando con 4 candidatos
y uno de ellos, mujer, y contrario y una mujer con permanencia dentro de las aulas universitarias, no la puedes dejar, pero una mujer con el bagaje político del antiguo sistema, hija de una alcalde, también de un exdirector del Seguro Social, nieta de un regente de la ciudad, Octavio Sentíes. O sea, tenemos ahí un personaje que de repente irrumpe en este proceso político de una manera un poco rara. No por los méritos de la mujer, que sí ha trabajado en la universidad y sí tiene una trayectoria académica, sino porque por primera vez en la universidad no vamos con un candidato de unidad. Sí, te refieres a Yolanda Ballesteros, ¿no? Así es. Ok, bueno, pues entonces... Es Yolanda Ballesteros Sentíes. Sentíes, exactamente. Muy bien, pues habrá que entonces poner atención a este tema. Invitamos a quien nos vea acá, que sigamos la pista del tema. Ya decíamos primero el tema de la nueva constitución, hoy el tema de la universidad, que tiene un peso importante, decíamos, y hay que seguirlo en esta radiografía política del Estado de México. Quiero también comentar contigo el tema del IEM. En el IEM, pues tristemente supimos que falleció quien era ¿cómo se llama? El presidente del organismo, y se hicieron ahí, el presidente falleció, se hicieron nuevos movimientos ahí, y ahora el IEM pues está ya a un paso de iniciar bueno, ya el proceso electoral ya ha iniciado, pues, pero está a un paso de entrar. Y aquí me parece importante reconocer una diferencia que por ahí marcó el licenciado Bernardo Barranco, uno de sus textos de estas semanas en Milenio, donde él observa, y me parece que está en lo acertado, que a nivel nacional el órgano electoral tiene una especie de confrontación, en este caso con el presidente federal actual, López Obrador. Pero marca él, y yo creo que es importante e interesante este tema, que el Instituto Electoral del Estado de México, al contrario, está muy pegado al gobierno, en este caso al gobierno del Estado de México, y pues el gobierno del Estado de México siempre tiene sus cartas ahí metidas. ¿Tú ves que esto tenga posibilidades de modificarse o seguirá esa línea firme, controladora también de Alfredo de Maza con miras al proceso electoral? Yo creo que definitivamente, primero, después de la muerte del presidente del instituto, el instituto tomó una decisión, yo digo sabia, ya estábamos metidos en el proceso electoral, nombrar un nuevo presidente hubiera sido ajeno o un nuevo consejero ajeno al proceso sería meter mucho ruido al proyecto. Entonces decidieron esta situación, creo que fue una situación acertada. Aquí hay que tener dos cuentas distintas. Acuérdate que hoy los institutos electorales estatales no tienen la autonomía que tenían antes. Realmente su calidad, su capacidad está muy circunscrita al proceso del conteo y vigilancia de los votos, más que, como en otras ocasiones, a la vigilancia y al respeto que se debe tener del sistema normativo. Sí lo tiene, pero no con la misma fuerza, porque sigue dependiendo ahora del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es un consejo hecho a modo del propio gobierno del Estado. Y bajo esa línea se conducirá. Sí, claro, obviamente las reformas han generado que ahora los OPLEs, como se les llama, ¿no? Los organismos electorales en los estados, pues tengan disminuido digamos, su posibilidad de manipulación en buen sentido de la palabra. Sin embargo, también en el propio instituto, en el Consejo General, llegado el momento, se hacen cuentas, ¿no? Y se hacen cuentas para la asignación de los ayuntamientos, los regidores de representación proporcional, síndicos, pero también uno que siempre ha sido polémico, desde que yo me acuerdo la vida
medianamente democrática del Estado de México, siempre ha sido polémico la asignación de los diputados de representación proporcional. Siempre habían estado favoreciendo a los que habían construido alianzas con el gobierno del PRI en sus momentos. La última vez le fue benéfica a Morena con esa alianza que hizo con sus partidos. Entonces, el IEM sí llega a tener, o tendrá en su momento también esta decisión de hacer las cuentas, ¿no? Y distribuir los diputados, lo cual será un tema evidentemente fundamental para el futuro del Estado de México. Por eso yo digo que el camino que va tomando el IEM también es un asunto que hay que ir observando. Así es. Yo digo que sigue bajo la misma influencia vamos a decir que la influencia bajo la misma órbita del gobierno del Estado. Evidentemente que a la hora de la asignación siempre se va a tratar de sacar mayor raja o han tratado de sacar mayor raja. Se va a oír presuntuoso. Cuando fui yo consejero del IEM, recordarás aquellos 8 diputados que le dieron al gobierno del Estado y que tuvimos que tirar, aunque teníamos suerte que era Emilio Choifet. Exacto. Pero el gobierno del Estado siempre ha tratado de funcionar y siempre ha tratado de equilibrar las posiciones de poder. En este sentido, y es por este sentido que tienes razón, todo este movimiento constitucional que se está generando alrededor. Es decir, también tratar de jalar esa marca para que el grupo, es que esto habría que explicarlo. El Estado de México, teniendo una extensión muy grande y una población muy grande, normalmente el poder ha estado sobre el Valle de Toluca o el Valle de Atlacomulco, si quieres escucharlo, y muy pocas veces ha visto sus ojos hacia el Valle de México. Recordarás, el caso extraordinario es el anterior gobernador, ¿no? Erubiel es el único gobernador nacido dentro del árbitro de la zona del Valle de México, pero nunca ha habido un gobernador, nunca había habido un gobernador que no naciese en la zona del Valle de Toluca, ¿no? O del grupo Atlacomulco. Entonces, el propio gobierno del Estado y el propio grupo que gobierna el Estado trata de mantener su zona de influencia, ¿no? De esto te llevará al siguiente tema, como estaba configurado, ¿no? Aún al día de hoy, los distritos más poblados de la entidad mantiene alrededor de 24 diputados por distrito, y los otros 21 diputados salen de las zonas menos pobladas, ¿no? Hay un desbalance en el criterio de los votos, es decir, te podría decir, sin que esto sea una especulación, que el voto de las zonas rurales y poco urbanizadas del Estado de México vale casi el doble que el voto de los ciudadanos de las zonas urbanas. Así es. Por eso esta conformación. Entonces, tenemos diputados que salen de una minúscula porción de la población y diputados que salen de grandes concentraciones de población. Esto es lo que está jugándose en este momento. Sí, claro, coincido contigo de que vale más un voto por la zona sur, digamos, que en Ecatepec, por decir algo, ¿no? También sería importante, un poco importante en este tema, a mi juicio, de otra, yo le llamo otro frente de batalla en el tema electoral, ¿no? Que es el tema de los apoyos, ¿no? Se ha hablado muchísimo en los últimos días o semanas
de los llamados siervos de la nación, catalogados por algunos como el presidente del PAN Nacional, como los cuervos de la nación, ¿no? Y la crítica es un poco por la mano metida que tienen en los programas sociales, etcétera. Pero no hay que olvidar también que en el Estado de México hay una serie de programas sociales que tienen mucho fondo, mucho calado, ¿no? Por ejemplo, la famosa tarjeta rosa, o el salario rosa, como le llamaban, bueno, que es una propuesta de origen del gobernador, que le da, si no me equivoco, 2,500 pesos, una cosa así a las mujeres de entre 18 y 59 años. ¿A qué voy? Hay una lucha, habrá una lucha también en la calle para que esos apoyos generen votos, en este caso hacia el PRI, por un lado, y otro lado hacia Morena, ¿no? Es una lucha encarnizada también en la calle para conseguir el voto a través de los programas sociales. Yo te diría que sí. Mira, nada más para que vuelvas a hacer énfasis en la tarjeta rosa. Esta misma semana se acaba de incentivar el programa de la tarjeta rosa. Esta misma semana, esta semana tiene mayor difusión y trata de cubrir un 50% más de población de lo que ya cubría. De ese tamaño es la lucha por el subsidio, ¿no? Con una ventaja a favor del gobierno del Estado de México, que los subsidios que entrega el Estado de México, el gobierno federal, no están atacando totalmente al conjunto de la población. Ya te decía yo de la conformación de los distritos electorales, y los siervos de la nación no llegan a las zonas típicamente priistas del Estado, ¿no? Ahí sí llega el PRI, ahí sí llega la estructura del PRI, y eso nos va a meter en todo el tema de cómo se están configurando las alianzas políticas y los procesos políticos en este momento, ¿no? Sí, en ese caso, ¿Cómo la ves? Yo he dicho que, me razón un poco lo que dices, que aquel spot que anda por ahí circulando, ¿ya lo has visto? Del PRI, que dice que somos los que más conocemos las calles y los rincones del Estado de México. No es menor la frase, porque, como bien dices tú, sí han tenido la capacidad como partido por un lado, pero como gobierno de estar. Es decir, es una estructura que lleva no sé cuántos años, pero lleva bastantes décadas, y la de los siervos de la nación es una estructura que está, digamos, nueva, joven, dijéramos, ¿no? Y no alcanza incluso en personal para atenderla. Es decir, es un ejército, digamos, nuevo contra una estructura bien preparada, bien aceitada, y en todos los rincones, y como bien decías tú en tu momento la semana pasada, con una ingeniería electoral muy bien aceitadita, que luego de repente como que se nos pierde de vista, pero el gobierno del Estado está trabajando y va en su lucha en este nuevo frente de batalla que es la lucha con los programas sociales. Así es, yo puntualizaría dos elementos ahí. No solo la estructura, el problema de los siervos de la nación, visto desde ese ángulo, es de que no pertenecen a estructuras partidistas. Y esto trae un conflicto en su propia operatividad, porque si bien emanan de un gobierno de Morena, no están en la estructura política de Morena. Y esto les impide ser eficaces a la hora del reparto frente a una estructura muy eficaz para trabajar esto, y que yo puntualizaría, no trabajó en el 17 ni en el 18. A ver, esa especulación, tesis, hipótesis tuya es muy interesante. A ver, ¿por qué es que no trabajó? ¿Se dejó ganar acaso? ¿Se dejó perder? Pues la verdad es que no operó, y no operó con toda la fuerza que supone la experiencia y la capacidad del grupo político del Estado de México. El grupo político del Estado de México es un grupo muy experimentado,
Y concretamente en el 18 lo podemos ver claramente, la estructura no operó a favor del candidato del PRI. Eso es definitivo, es claro, no hay. O sea, ¿me estás queriendo decir que se dejaron perder en el Estado de México? Así es. Estoy queriendo decir de que en ese sentido puedes encontrar los primeros indicios de este pacto hecho entre pues vamos a decir, para no meter mucho ruido en este camino, entre las dirigencias partidistas de Morena y del PRI, y concretamente en el Estado de México, donde el Estado de México tenía muchos intereses, y sin embargo fue un Estado poco operante. Pero también hablaste del 2017, no se me va la onda. También hablaste del 2017, eso significa la de gobernador. Eso significa Delfina contra Alfredo del Mazo, que estuvo muy apretada y con Josefina Vázquez Mota, que empezó muy bien y luego se fue para abajo y se cayó por una mala campaña. Pero más allá de ese tema, me estás queriendo decir también que en la de Delfina, también el PRI no trabajó muy bien y al final se pusieron de acuerdo para dejarle la gobernatura del Mazo y darle chance a López Obrador en la que seguía. ¿Eso me quieres decir? Así es, y te lo podía decir cuando viene la discusión electoral, no en términos del conflicto de cuántos votos, por qué los votos, sino cuando viene a la hora de las impugnaciones. Es muy curioso lo que pasa al interior del Consejo Electoral del Estado de México. No hay una propuesta ni una defensa de Morena contundente al interior del Consejo Electoral. No hay, y mucho menos luego al órgano jurisdiccional que es el Tribunal Electoral, ¿no? Este hecho se ha analizado poco, pero es un hecho significativo. Con tantas cosas que alegaba Morena que le habían sucedido en el Estado de México para quitar a Delfina del camino, no llegan a presentar recursos. O los recursos los presentan ingenuamente, no lo puedes entender de otra manera, a través de representantes no oficiales del partido. Ante el instituto, si recordarás el caso. Entonces, te da mucho miedo o mucha sospecha. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Morena en ese momento no usó lo que tenía como recursos para defenderse? Sí, digo, todo lo puedes entender por un acuerdo. Como bien dices, es un caso que los analistas políticos se han hecho a un lado, como que prefieren no hablarlo, no tratarlo, porque no quieren lastimar el casto oído político del morenismo o del prismo del Estado de México. Yo tengo un dato que recuerdo muy bien de esa elección. Están los cómputos distritales, tú recuerdas que todo el Estado de México, pues obviamente pues, tiene sus distritos y ahí es donde se hace el primer conteo, dijéramos. Hay un regidor actual que es amigo mío en Ecatepec, que tú lo debes de conocer, que fue también consejero en el IEM en su momento, Miguel Ángel Juárez Franco. Él, recuerdo muy bien cómo en sus páginas de Facebook llegó a poner incluso que buscaban quien les ayudara en el distrito de Atlacomulco, porque no tenían representante, por favor vengan a ayudarnos, decía él un poco, si me permite la palabra, medio desesperado. Y lo que la gente le comentaba ahí en la misma publicación, decía, oye, ¿cómo es posible que en Atlacomulco, donde es la cuna del priismo más rancio, más duro y más tranza, Morena no tenga un representante? Y había 2 o 3 personas que decían, entonces ustedes se están dejando. ¿Cómo es posible que en el lugar más fuerte no haya representantes de Morena? Y así pasó en diferentes distritos. Y como bien decías tú, tuvieron que llegar gentes que ni siquiera eran del partido y que no conocían ahí a medio disque participar en el proceso de la defensa del voto. Es decir, es un caso atípico, misterioso,
que yo creo que vale la pena seguirlo comentando, sobre todo, como decías hace 8 días, todo esto está enmarcado en el proceso electoral que viene dentro de 2 años, pero hay que esclarecer lo que pasó en el 17. Así es. Mira, yo, recordándote el caso, yo hablé con Miguel Ángel, yo tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo como consejero y yo como representante. Y posteriormente lo traté como regidor. Y es increíble las falta, él no me daba crédito. Me decía, es que no tenemos gente que conozca la legislación electoral en el partido. Oyes, no, había gente con experiencia importante. Horacio, gente capacitada en ese momento, representante ante el IEM, el mismo Miguel Ángel, con una experiencia electoral, gentes muy cercanos a Morena, que hoy se mantienen en una línea más, vamos a decir, más objetiva, pero con una experiencia enorme en temas electorales, y de repente en 17 fallaron. No tenían gente capacitada para esto, a pesar de tenerlas al interior del propio Instituto Electoral. No das crédito a lo que pasó, ¿no? Es un tema poco estudiado, ¿eh? Este tema de lo que pasó en el 17 es poco estudiado y muy, te diría yo, a propósito desmemoriado. Nadie recuerda lo que pasó en ese momento. Dirían en otros tiempos que esto fue una concertación, que se pusieron de acuerdo el partido en el gobierno con el partido que pretendía llegar al poder. Hubo una concertación que luego se prolongó al 2018. Yo creo que sí, señor. Sin poder decir X y Z, las pruebas es que teniendo la experiencia electoral, la gente electoral capacitada, teniendo los conocimientos y los mejores representantes en ese momento, ¿sí?, no tuvieron la capacidad de defenderse. ¿Por qué? Porque no quisieron. Y claro, la misma candidata Delfina, pues también nada más medio protestó un día, creo que hizo una marcha y ya nunca más volvió. Hoy secretaria de Educación Pública, por cierto, ¿verdad? En fin, muy bien, don Alfonso, pues estamos pues ya cerrando nuestro programa, nuestro análisis de hoy, como la vez pasada, pues fue muy interesante. Creo que cada que nos vayamos adentrando en el Estado de México, vamos a ir descubriendo algunos puntos que vale la pena seguir estudiando. Simplemente hago un recuento, seguimos con el tema de la nueva Constitución. Hemos hablado del polo político que se pretende hacer en la zona de Texcoco y aquellos rumbos encabezados por el senador Higinio. Hemos hablado ya también de las reformas que están proponiendo para cambiar los ayuntamientos. Hemos hablado de la superimportancia, me atrevo a llamar así, superimportancia política de la UAM, el tema electoral. Creo que vamos bien, estamos trabajando en un análisis que empieza a explorar las partes quizá no muy vistas del Estado de México. ¿Qué temas que dejamos en el tintero para la siguiente semana para estar pendientes, Alfonso? Uy, Lionel, está el tema político de los próximos meses, las alianzas electorales, las conformaciones de los grupos electorales, y así como hoy dijimos, Alfredo del Mazo está en el lugar 22 de las apreciaciones como gobernador, te diría yo, habría que revisar porque hay pocos presidentes municipales del Estado de México. Bueno, te voy a decir, entre los primeros 10 de las 100 ciudades más importantes, no hay ni uno. Destaca por ahí un poquito la presencia de Enrique Vargas, pero fuera de ello,
los siguientes aparecen en la medianía de la tabla, ¿no? Este es un tema interesante. Creo que es un tema importante para la próxima semana. Me parece que es importante trabajar sobre el tema que comentas, sobre municipios como Toluca, como Metepec, quizá ya la zona de Tlacomulco, la zona norte, y obviamente los de los conurbados, ¿no? Y el caso particular de Nezahualcóyotl, que es, como decía estos días, la única esperanza que el PRD parece que tiene, pero bueno, habrá que analizar los diferentes escenarios para ver cómo termina este tema electoral. Aparte, recuerda lo importante, ¿no? Los porcentajes en votos se convierten en dinero. Claro. Sí, decía Napoleón, ¿no? Que sin dinero, y más dinero, ¿no? Muy bien. Así es. Pues te agradezco. Órale, Lionel. Te agradezco mucho, Alfonso. Te mando un saludo hasta Metepec, desde acá, desde la zona metropolitana del Estado de México. Y mandamos un saludo para todos que nos ven y nos oyen. Estamos pendientes aquí en su programa de análisis político en Contraargumento Televisión. Gracias, Alfonso. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos.